Sí, Señor, muchas gracias por este día, gracias por podernos reunir en tu casa, gracias por cada hermano y cada hermana que hoy está aquí. Especialmente quiero darte las gracias por los más pequeñitos y te pido, Señor, que tú ayudes a los maestros de escuela dominical a tener una palabra fácil, Señor, y que ellos te puedan llegar a conocer, cada uno de ellos, Señor, que ninguno de ellos se pierda. También te quiero dar gracias por la oportunidad de poder hablar hoy de tu palabra y te pido, Señor, que seas tú el que hable a los corazones y que nos ayudes a comprender lo que tú hoy quieres decirnos a cada uno. Padre, ayúdanos a estar concentrados y a tener el corazón dispuesto a tomar decisiones. En tu nombre, amén. Muy bien. Hoy, como decía Rubén, vamos a iniciar el libro de Habacuc. ¿De acuerdo? Y el título que yo le he puesto al mensaje de hoy es Las consecuencias de no cumplir los mandamientos de Dios. Pero antes me gustaría arrancar haciéndoos una pregunta. ¿Cuál ha sido la ocasión en la que más sufrimiento has sentido? ¿Cuál ha sido la ocasión en la que más sufrimiento has sentido? Yo sí pienso en sufrimiento físico y me vais a perdonar, pero me acuerdo de mi parto. ¿Sabéis que a las mujeres nos gusta mucho hablar de esto en general? Y yo me acuerdo mucho de aquella noche, aquel día del 3 de agosto de 2019, en la que me indujeron el parto de mi hijo Lucas. Los que tenéis buena memoria os acordaréis de aquel verano, de aquella tripa enorme. Y la matrona me había dicho que yo sabría que estaría de parto porque el dolor me impediría hablar. No mentía. Lo supe, no podía hablar. Como os decía, a mí me indujeron el parto, así que el dolor dicen que es aún mayor. Yo no puedo comparar, al menos de momento, pero aquello era bastante insoportable. No me quería poner la epidural, así que el dolor llegó a un punto y el sufrimiento era tal que en un momento dado le dije a mi marido que me quería ir a casa, que ya no quería parir y que no fuéramos. Él me miró con compasión y me animaba. Ahora le hace muchísima gracia esta anécdota y seguramente algunos ya la habréis escuchado, ¿eh? Aquel sufrimiento tan grande, aquel dolor tenía un propósito. Iba a ver a mi hijo. Pero en aquel momento la verdad es que el dolor, el sufrimiento me hizo perder la perspectiva y me hizo olvidar para qué estaba allí. Yo solo me acordaba, solo sabía que me dolía muchísimo y no sabía nada más. Hoy vamos a hablar de un hombre que también estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo muchísimo. Su sufrimiento era tal que en algún momento incluso también pierde la perspectiva de las cosas. Y estaba sufriendo tanto que se atrevió a preguntar cosas a Dios que a mí al menos me han parecido incluso un poco fuertes. Como os decía, hoy vamos a iniciar la lectura de Habacuc 1 del 1 al 11. Pero antes de leer el texto me gustaría que nos pusiéramos en contexto, ¿no? Primero, como me toca empezar el libro, podemos hablar de quién es el autor del libro de Habacuc. El profeta Habacuc es el autor. Dicen que el nombre de Habacuc deriva de la raíz hebrea Habak, que significa abrazar. Y eso tiene mucho que ver con quién fue Habacuc. Como nos ocurre con muchos profetas menores, no sabemos muchos datos de su vida, solo sabemos aquellos que podemos inferir de la lectura del libro. Es decir, que podemos leer entre líneas los datos, ¿no? Podemos deducir algunas cosas. Sabemos que era un profeta muy conocido en su día por la manera en la que él se presenta y también sabemos que fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de Sofonías. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos algunas cosas del lugar donde se escribió este libro. No tenemos evidencia explícita del lugar, pero como os decía,
sí que podemos deducir por el capítulo que hoy nos ocupa que el libro está escrito desde Jerusalén, la capital de Judá. ¿Sí? Y lo deducimos por los datos históricos que van apareciendo. Si hablamos de la situación histórica, el lamento que hoy vamos a leer de Habacuc nos habla de que es un periodo un poco complicado, un poco triste, justo después de la muerte del rey Josías. El rey Josías fue un rey muy piadoso, un rey que introdujo reformas muy acordes a lo que Dios quería para su pueblo. Pero el rey Josías murió y su sucesor, su hijo, cambió las cosas muy rápidamente. Joacim empezó a reinar alrededor del año 608 a.C. a los 25 años de edad. Y como os decía, introdujo cambios que no estaban nada acordes a lo que Dios quería. Joacim obligó a su pueblo a pagar altos tributos. Fue infiel a los mandamientos de Jehová y se lanzó de lleno a la idolatría. Su reinado de 11 años es recordado por ser completamente desastroso. Gracias. Teniendo la oportunidad de hacer las cosas bien, de seguir el legado de su padre, desgraciadamente Joacim decidió hacer lo malo y persistió en ello. El texto que hoy nos va a ocupar es el inicio del libro de Habacuc. Este texto arranca con los versículos del 1 al 4 con una serie de preguntas y lamentos de Habacuc hacia Dios. Los versículos del 5 al 10 nos van a mostrar la respuesta de Dios hacia Habacuc. Una respuesta que es bastante sorprendente, ya os adelanto. Ahora sí, si os parece, vamos a leer el texto. Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y ahora la respuesta. Dice así, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella, la nación, vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Hoy vamos a considerar qué consecuencias tiene no cumplir los mandamientos de Dios en la vida cotidiana. Y la primera consecuencia es la decadencia de la sociedad. El libro de Habacuc, como os decía, arranca con una conversación entre Dios y Habacuc. La inquietud que anima al profeta a iniciar un diálogo con Jehová tiene que ver con la justicia divina. Tiene que ver con esta idea de cómo es posible que un Dios tan justo permita que esté ocurriendo todo esto en su pueblo. ¿Cómo es posible? Las palabras de Habacuc están escritas como un lamento y expresan dos angustiosas preguntas. Expresa más, pero vamos a generalizarlas en dos. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué podemos deducir de estas palabras? Pues que aparentemente Habacuc ya lleva un tiempo angustiado.
Habacuc no es la primera vez que se dirige al Señor para decirle esto. El estado de las cosas en el reino de Judá y especialmente en Jerusalén hace que él esté sufriendo mucho. También sabemos que Habacuc está hablando desde su propia experiencia. No habla de algo que le han contado, no habla de algo que ha leído, habla de algo que él ha observado. Él ha observado la situación y se plantea que la gente parece no tener conciencia. Y él le pide al Señor que corrija esta situación tan caótica. También le dice, ¿y no oirás? No debemos asumir que Habacuc pensaba, Dios no me escucha. Lo que sí que Habacuc de algún modo daba por sentado es, si Dios me está escuchando, tiene que hacer algo. No es posible que Dios no haga nada. Si Él está escuchando mi oración, sin embargo, aparentemente hasta ahora, su oración había sido en vano. También dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás. Habacuc hace referencia aquí a una maldad sin freno. ¿Quiénes eran los responsables de la queja de Habacuc? Encontramos dos opresores en ese momento. Unos opresores internos, que eran pues, los judíos poderosos, que venían del mismo pueblo, quiero decir, con internos, y a nivel externo, los caldeos. También los conocemos en la Biblia como los babilonios. Por ello, el profeta considera la situación muy injusta, terrible, intolerable y sabe que Jehová es el único que puede librarles. Si la primera pregunta era ¿hasta cuándo? La segunda pregunta que muchas veces nos hacemos cuando sufrimos es ¿por qué? ¿Por qué? La segunda pregunta del profeta es ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué, Señor? No cumplir los mandamientos de Dios en la vida cotidiana tiene grandes consecuencias y Habacuc sufre mucho por una de ellas, por la decadencia de la sociedad. Además, la aparente falta de interés del Señor por esta situación le está llevando a una angustiosa situación, permitidme, algo que inquietaba mucho a Habacuc. Habacuc entendía que si él estaba viendo esa situación, Dios también la tenía que ver. Habacuc no entiende cómo Dios se puede mantener indiferente o inactivo. Cómo Dios se puede quedar al margen del mal. Su indignación crece ante la abundancia de pecado y él sigue confiando en un Dios santo que debe hacer algo al respecto. Como decíamos, el incumplimiento de los mandamientos de Dios en la vida cotidiana tiene consecuencias. Y Habacuc en el versículo 4 nos las presenta. La primera consecuencia es que la ley se debilita. ¿A qué se refiere el profeta cuando dice esto? El contexto del pasaje nos da a entender que había una falta de aplicación personal en la vida cotidiana de los mandamientos de Dios. Y en este contexto, el juez no es justo. El juez está cometiendo cohecho. El rey se estaba absolutizando, como decíamos, y los ciudadanos pecaban desenfrenadamente. Al final, todos los estamentos de la sociedad estaban implicados en la desobediencia. La segunda consecuencia es que el juicio no sale según la verdad. La idea básica es que aquí los tribunales no eran justos, no tomaban las decisiones correctas. Y de acuerdo con lo que Habacuc nos registra, los niveles morales, espirituales del pueblo eran bajísimos. Habían perdido completamente sus valores religiosos. El profeta Habacuc sabe que el único que puede responder a todas estas preguntas y que puede solucionar el conflicto es Dios, y por eso acude a Él. Quizás ahora os estéis preguntando, vale, ¿y qué podemos aplicar de todo esto a nuestra vida? Pues, al igual que nos puede haber ocurrido a muchos de nosotros, Habacuc ya había estado orando por una situación durante mucho tiempo. Y la falta de respuesta lo tiene perplejo y frustrado. Quizás os ha ocurrido también alguna vez. En el pasado Dios sí había respondido, como nos decía antes Sefra, pero aparentemente
ahora se mantiene al margen de la súplica de los justos. Este no es el único episodio que encontramos en la Biblia en la que personas justas claman a Dios y no reciben respuesta. Vemos una y otra vez la sociedad se corrompe. Vemos la perversión de este mundo. Por ejemplo, vemos los tiempos de Noé, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, el pueblo de Israel, y así hasta nuestros días. Y es que en nuestros días también vivimos en una sociedad que vive al margen de los mandamientos de Dios. Lo que me gustaría que hoy nos preguntemos es si nosotros estamos formando parte de los que viven sujetos a la palabra y se toman en serio los mandamientos del Señor, o de los que viven dándole la espalda a su Creador. Quizás nos podamos preguntar, vale, pero ¿qué es exactamente no cumplir los mandamientos de Dios en nuestra vida cotidiana? Pues son cosas tan sencillas y tan complejas a la vez como no ser buenos trabajadores o buenos estudiantes. Puede ser tratar con desprecio a los demás o a los que no están a nuestro nivel. Es no tener dominio propio con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Es no ser hospitalarios. Es no leer su palabra o no enseñarla a nuestros hijos. No ofrendar, no hablar de él. Y tantas cosas que nos pueden venir hoy a la mente. Sí que es cierto que quizás hoy nos podemos sentir identificados con el profeta Habacuc cuando se dirige al Señor y quizás también nosotros podemos decir, Señor, ¿y hasta cuándo vamos a clamar? ¿Hasta cuándo parece que vas a permanecer en silencio? ¿Hasta cuándo voy a dar voces a causa de la violencia? La violencia, los terremotos o esta situación personal que yo tengo y que no solucionas. Como os decía, en las Sagradas Escrituras encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres que vivieron la molesta experiencia del silencio de Dios. Podemos mencionar a Elías, a Ana, a Abraham y a tantos otros. Personajes que no recibieron la respuesta de Dios inmediatamente y pasaron por el proceso de esperar. En ocasiones, Dios también puede hablarnos a través del lenguaje del silencio. Cuando Dios hace silencio, parece que no nos está prestando atención, o que no nos escucha, o que nos ignora, o que quizás no hace nada a favor nuestro. Pero todo lo contrario, Dios también habla a través de su silencio. El salmista del Salmo 83 manifiesta con gran elocuencia esta incapacidad que tenemos de relacionarnos con Dios cuando no escuchamos una respuesta clara por parte de Él. Mirad, en el Salmo 83:1 dice, Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Estas son preguntas o exclamaciones que reflejan perplejidad, desconcierto ante la aparente respuesta por parte de Dios. También podemos preguntarnos si ante la desesperación nuestra respuesta está siendo la oración. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a adoptar si esta oración no es respondida cuando y cómo nosotros queremos? Mirad, ahora vamos a considerar cuál es la segunda consecuencia de no cumplir los mandamientos de Dios en la vida cotidiana. Y la segunda consecuencia es que podemos recibir el juicio de Dios. Vemos en los versículos del 5 al 10 que ahora Dios sí responde a Habacuc. Y le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais. En otras palabras, Dios dice, mira Habacuc, cariño, he estado contestando tus oraciones. Las he estado contestando. Me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado, Habacuc. Es que no sabes reconocer mi respuesta. Porque te he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente a lo que esperas. Es tan diferente que no eres capaz de reconocerla o creerla
cuando la tienes delante de ti. La consecuencia de no cumplir los mandamientos de Dios en la vida cotidiana es que podemos recibir el juicio de Dios. Y esta es la respuesta que recibe Habacuc. Una respuesta muy dura, desconcertante. Fue desconcertante para mí cuando lo leí. No me puedo imaginar para Habacuc. Y empieza así. Empieza con Dios anunciándole cuál va a ser el instrumento del juicio. Vamos a leerlo de nuevo, ¿vale? Es el versículo del 5 al 6. Y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Cuál iba a ser el instrumento del juicio? Los caldeos. Jehová había forzado de algún modo a que Habacuc fuera consciente de la triste condición de su pueblo. Ahora le exige que toda Judá sea consciente del pecado nacional. Esto indica que Jehová evidentemente era consciente de los graves problemas de su pueblo, de esos problemas que Habacuc venía señalando en sus oraciones. Habacuc pensaba que Dios era indiferente ante el dolor. Sin embargo, él veía la situación con mucha más seriedad de la que Habacuc creía. Por lo tanto, decide tomar la drástica medida de entregar a Judá en manos de un invasor muy poderoso y muy cruel. El Señor respondió que intentaba emplear a los caldeos para sus justos propósitos, de una forma que a nosotros también nos es difícil de entender. La respuesta del Señor seguramente aumentó aún más la confusión de Habacuc. ¿Cómo podía Dios aprobar las crueldades de una nación más apartada, más cruel, más pecadora, más terrible que el pueblo de Judá? Es que los caldeos nunca iban a merecer, no iban a recibir su merecido. No sabemos la respuesta, pero sí sabemos que la fe de Habacuc aquí se está poniendo a prueba. Ahora Dios no solo les dice que van a ser los caldeos, sino que les explica cómo son los caldeos. Les anuncia el carácter de estos invasores. Aquí tenemos una pequeña nación que comienza a levantarse, y aquí es cuando Dios le dice al profeta: mira, Habacuc, yo estoy detrás de todo esto. Este pueblo es muy extraño. Son amargos, hostiles, implacables, sanguinarios. Van a ser tan poderosos como han sido otras naciones de la tierra. Y van a arrasar a través de tierras. Lo van a conquistar todo. Y dará la impresión de que nada les puede detener. Este pueblo no tendrá ningún Dios como figura central en sus vidas. Pero yo estoy tras el levantamiento de esta nación. Y esta es la respuesta a tus oraciones. Esto resulta bastante asombroso, ¿verdad? Es evidente que Habacuc probablemente no supo qué pensar en aquel momento al respecto. Si pensaba que tenía un problema con el pecado de Judá, agárrate que vienen curvas, porque la cosa se complica mucho más. ¿Cómo es posible que Dios resuelva un problema original creando aparentemente un problema aún más grande? El lamento de Habacuc lo han elevado antes muchos hombres y mujeres justos. ¿Por qué el Señor permite que personas y naciones hagan maldades? ¿Por qué? ¿Y por qué se les permite, en algunos casos, incluso castigar al pueblo de Dios? Más adelante, Habacuc responde a Dios, pero eso lo veremos el domingo que viene y los próximos domingos. Pero justo en este punto de desconcierto y confusión podemos vernos identificados en algunos aspectos de nuestra propia vida. Ahora vamos a preguntarnos qué podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Lo primero que me gustaría que aprendiéramos hoy es que Dios responde, pero no siempre lo hace de la forma que deseamos.
Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios escucha el clamor de quien acude a Él. Dios no se mantiene al margen del pecado ni del sufrimiento, no puede mirar hacia otro lado. Lo asombroso de esta profecía es que Dios no se dirige al pueblo ni mucho menos, sino que más bien es un diálogo entre el hombre y Dios. Y por eso a veces nos resulta tan actual cuando lo leemos. Cada uno de nosotros nos hemos llamado en algún momento de nuestra vida Habacuc. Y muchas veces nos hemos enfrentado a este problema de clamar a Dios y no recibir la respuesta que esperamos. Dios responde, pero no siempre lo hace de la forma que deseamos. Y nuestra fe en esos momentos de tanto dolor se puede poner a prueba. Ya lo vimos con Lance hace unas semanas. Cuestionamos a Dios cuando hacen las cosas de un modo que no nos gusta. Incluso podemos llegar a pensar, yo lo haría mejor. Yo decidiría mejor que Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? Y a veces es que partimos de la base que somos el centro del plan de Dios. Y nada más lejos que la realidad. Está claro que nuestra sociedad vive al margen de la palabra de Dios. Le da la espalda a su Creador como un día hizo el pueblo de Judá. ¿Acaso Dios va a preparar ahora una nación para que nos destruya? Honestamente, no puedo afirmar que esto sea completamente descabellado. Porque viendo el panorama internacional, viendo todos los desastres naturales, los conflictos políticos, las crisis económicas, no podemos decir que esto sea una absoluta locura. Pero tampoco podemos decir que este tipo de castigo tenga que ver con nosotros hoy. Lo que sí sabemos es que ignorar los mandamientos de Dios en nuestra vida cotidiana tiene grandes consecuencias para nosotros y para las personas que nos rodean. Y uno de ellos es que Dios sí puede llevar a cabo su juicio. La segunda cosa, el segundo aspecto que me gustaría que pudiéramos aprender hoy es que Dios también se da a conocer por medio de su ira. Lo primero que tenemos que considerar es que Dios no solamente se da a conocer a través de su gran amor, de su misericordia, de su gracia, que también, obviamente, pero Dios también se da a conocer a través de su ira. Es que Dios no es una cosa sin la otra. Pablo lo expresa plenamente en Romanos 11:22 y dice: por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado, dice Romanos 11:22. No sé si aquí lo tenéis. Iglesia, lamentablemente en muchas ocasiones nos hemos pintado un Dios y nos hemos acomodado a una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que nos gusta, un Dios de amor, un Dios de paz. Escuchaba ayer a Pilarín Vallés en una entrevista de hace tiempo que decía, le preguntaban, ¿tiene miedo a la muerte? Y decía, ¿yo? A ver, un Dios tan bueno ha hecho un infierno, pero nadie va a él. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Necesitamos aceptar y conocer a Dios tal y como Él es. Con su amor, con su ira, con su misericordia, pero también con su justicia. El conocer la ira y la justicia de Dios trae gratitud a nuestro corazón. Nos hace apreciar de verdad la salvación. Porque nuestro destino como pecadores no era ser salvos. Y así podemos valorar realmente lo que Dios permitió, que Jesús muriera en una cruz por cada uno de nosotros. El tercer aspecto que hoy sería interesante aprender es que habrá un juicio venidero.
De hecho, el Nuevo Testamento nos brinda la certeza de que todos tendremos un juicio delante de Dios, un juicio universal, un juicio que sí que tiene que ver con cada uno de nosotros, que nos interpela. Con esa muerte en la cruz, Jesús logró ser nuestro abogado en el día del juicio. En Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy la pregunta que cada uno debemos hacernos es: ante el juicio de Dios, ¿estás seguro de si eres salvo? Tu salvación depende de lo que hoy decidas hacer respecto a Jesús, respecto a la cruz. El juicio de Dios no es algo que necesariamente debamos temer. También es nuestra oportunidad para formar parte de la familia de Dios, de su familia eterna. Si hemos pecado, Dios ya ha provisto un remedio para tratar con él mismo. Busca a Jesucristo porque Él es tu abogado. Permitidme que ahora, que estamos acabando, hagamos un breve repaso de todo lo que hemos visto, de estos primeros versículos del libro de Habacuc. En esta mañana hemos conocido qué consecuencias tiene no cumplir los mandamientos de Dios en la vida cotidiana. La primera consecuencia es la decadencia de la sociedad. Habacuc estaba sufriendo y le pregunta al Señor: ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? De hecho, hemos podido ver que el dolor lleva a Habacuc a plantearse cómo es posible que un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que escucha, permita esto. ¿Por qué permite la injusticia en su pueblo? Sin embargo, toda esa situación se debía a que ese pueblo no estaba cumpliendo los mandamientos de Dios en su vida. También podemos preguntarnos si ante la desesperación, ante el sufrimiento, nuestra respuesta es la oración. ¿Y qué actitud vamos a tomar cada uno de nosotros si esas oraciones no son respondidas de la forma y el momento en el que nosotros deseamos? La segunda consecuencia es que Dios puede llevar a cabo su juicio. Hemos podido comprobar que finalmente Dios sí responde a Habacuc. Dios no se mantiene al margen del pecado, no mira hacia otro lado. La consecuencia de no cumplir los mandamientos de Dios en la vida cotidiana es recibir el juicio de Dios. Esta respuesta no debió gustar ni a Habacuc, ni a Judá, ni a nosotros mismos. Cuestionamos a Dios cuando hace las cosas de un modo que no nos gustan. ¿Por qué lo permites? Partiendo de la base que somos el centro del plan de Dios. Pero no. Nada más lejos de la realidad. También sabemos que Dios no se da a conocer solo por medio del amor, la gracia y la misericordia. Dios también se da a conocer por medio de su ira y de su justicia, hermanos. En muchas ocasiones nos hemos pintado y acomodado a una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y tristemente hacemos caso omiso para vivir como nos da la gana. Necesitamos aceptar a Dios tal como Él es, con su amor, con su ira, con su misericordia, con su justicia, porque el conocer la ira de Dios y su justicia solo puede traer gratitud a nuestro corazón y aprecio por esa salvación que Dios nos ofrece. Iglesia, hoy es una nueva oportunidad para corregir todo aquello que no estamos haciendo hoy bien. Para corregir esas cosas que no están bien en nuestra vida. Para cumplir esos mandamientos de Dios que quizás nos incomodan un poco y que hemos dejado de lado. Pero también es un buen día para aceptar la oportunidad de vivir como Dios quiere que vivamos, cumpliendo sus mandamientos. También es una buena oportunidad para conocer a ese Jesús que quiere ser tu abogado delante del juicio de Dios. Si aún no lo has hecho, hoy es un buen día, estás en el lugar adecuado.
Iglesia, no olvidemos que Dios es justo. Dios no soporta el pecado. Hoy es un buen día para tomarnos muy, muy en serio los mandamientos de Dios y cumplirlos en nuestra vida. Si os parece, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú te revelas a través de ella y hoy podemos conocer un poquito más de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a grabar todas estas lecciones en nuestro corazón. A mí la primera, Señor. Que nos ayudes a cumplir los mandamientos de Dios con fidelidad, Señor, con tesón, con la fuerza que es necesaria, Padre. Que no nos hagas mirar a un lado, Señor, que sepamos confrontar el sufrimiento y ponerlo delante de ti también. Que podamos presentar nuestras oraciones, Señor, sabiendo que no siempre las respuestas son las que nosotros deseamos. Señor, queremos aceptarte y amarte tal y cual eres, como tú nos amas a nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú te revelaste un día en tu palabra y porque decidiste salvarnos a cada uno de nosotros, aunque no lo merecíamos. Gracias, Padre, por todo esto. Te lo pedimos también en tu santo nombre. Amén.